Ujú. Ahora mismo, si queréis. Muy bien. Claro, adelante. Pues nada, comparto. Facilito. Buenos días. Buenos días. Perdón, sí, perdón, es verdad. Buenos días a todos y especialmente a nuestra speaker hoy, que tenemos el placer y el lujo de tener aquí a la doctora Ana Isabel García, del Hospital Clínic de Barcelona, compañera y amiga, que nos va a hablar del estudio realmente un tema complejo, ¿no? Que es el estudio por la imagen en la infección de la mano, ¿no? Como decíamos antes de conectar, pues con Ángel Bueno, que tenemos la suerte también de contar con él, un expertísimo en músculo esquelético, y con el doctor Salvador Pedraza. El doctor Ángel Bueno, pues es del Hospital Universitario de Alcorcón. Todos los que nos dedicamos a esto, pues lo conocemos sobradamente. Y bueno, pues justamente estábamos diciendo que es un tema complejo, ¿no? Que en radiología pues nos llega un poquito, digamos, filtrado, entre comillas, quizá lo ven más a veces en las mutuas, pero cuando llega al hospital, cuando llega a nuestros entornos, pues realmente nos cuesta, primero, tener una buena imagen, una buena técnica, y segundo, pues saber por dónde nos estamos moviendo, si hay afectación ósea, no hay afectación ósea, primero hacemos el estudio con ecografía a nivel del dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues todo esto nos lo va a poner, digamos, piedra sobre piedra la doctora García. Anabel, cuando quieras, el Muy mundo es bien. tuyo. Muchas Muchas gracias. gracias y muchas gracias también por acompañarme hoy durante esta hora a los moderadores. La verdad es que es una moderación de lujo. Esta charla, como os he dicho, se presentó el año pasado en la reunión SERME y como bien me había preguntado el doctor Pedraza, la he elegido porque yo creo que está bien que llegue a más gente. Más gente porque las infecciones de la mano, aunque nos llegan a nosotros como radiólogos no todos los días, cuando nos llegan la verdad es que sudamos porque son complejas. Entonces tenemos que tener en cuenta pues, una serie de conceptos que nos van a ayudar. En primer lugar, tener en cuenta que la mayoría de infecciones de mano van a ser producidas por heridas mal curadas sobre todo a nivel de los dedos. Es excepcional que nos lleguen infecciones por vía hematológica y son más fáciles, en teoría, de diagnosticar porque tenemos pacientes pues, que tienen un implante o que tienen bacteriemias prolongadas por endocarditis o pacientes inmunocomprimidos. Entonces, nos vamos a centrar en los pacientes que nos llegan de la calle con infecciones mal curadas, bueno, infecciones y heridas que no se han tratado bien, que se infectan y que están mal curadas y entonces nos llegan pues porque no responden a los antibióticos. Por otro lado, otro punto importante es que cuando tenemos dudas de si es infeccioso o inflamatorio, en el caso de las infecciones de los dedos, a no ser dedos o mano, a no ser que sean muy extensas, las pruebas de laboratorio van a ser negativas, no nos van a dar ninguna pista de que lo que estamos viendo es inflamatorio o infeccioso. Y esto también es un punto importante. Entonces, una vez visto los tipos principales que nos vamos a centrar en las heridas y las causas, ahora vamos a ver los tipos de infección que vamos a tener. Los más frecuentes y que no vamos a ver nosotros, no nos van a llegar a nosotros porque los van a ver en ambulatorios o atención primaria, etcétera, y se van a curar ahí, es el felón y la paroniquia. El felón, que son las infecciones en el pulpejo de los dedos, y la paroniquia o panadizo, que es la infección que hay en la zona de uña hiperungueal. Estas, si se extienden, van a evolucionar hacia una celulitis o incluso abscesos, pero que digo yo que a nivel ambulatorio pues, se van a resolver. Con antibiótico, se van a drenar los abscesos, pues son lesiones muy superficiales. A nosotros nos van a llegar cuando esas infecciones, estas localizaciones, que son las más frecuentes, no resuelven, llevan tiempo de evolución, tandas de antibióticos, todos tienen de una manera o de otra patrones similares. Entonces, aquí, cuando nos llegan a nosotros, tenemos que descartar si hay infección profunda, si están afectando determinadas estructuras. Entonces, nos vamos a encontrar, tenemos que mirar a ver si hay osteomielitis, si hay tenosinovitis de flexores o de extensores, si hay artritis séptica y si hay fascitis necrosante. La fascitis necrosante también es raro que nos llegue a nosotros, porque como es una urgencia quirúrgica, muchas veces pasan ya a las urgencias o a la consulta y directamente pasarán casi a quirófano. Muy pocas pruebas de imagen se nos van a solicitar. Hay unas infecciones específicas, de localizaciones específicas en la mano,
que hay que tener en cuenta, que unas son las que ocurren en los espacios web o espacios interdigitales y por otro lado las que ocurren en espacios profundos, bien volar o dorsal, por algún tipo de traumatismo directo en estas zonas. De todo este panel, tenemos que tener especial cuidado con las que os marco aquí ahora en verde, porque son una urgencia quirúrgica y esto hay que recordarlo. Las tendinocinovitis infecciosas de flexores, cuidado, porque luego veremos unos aspectos anatómicos de diseminación muy rápida y que hay que conocer. Las artritis sépticas, porque destruyen la articulación. Evidentemente, la fascitis necrosante o necrotizante, pues una urgencia que todos ya sabemos. Y algunos de los espacios profundos volar y dorsal. Entonces vamos a empezar un poco a ver por orden todas estas patologías con casos. Lo más frecuente, como os he dicho, es que venga una infección, bien una paroniquia o un felón. En este caso era una paroniquia, una infección en la zona periungueal. Que no va bien. Ha llevado antibióticos, ha drenado un absceso, todos un poco con el mismo patrón, pero no evolucionan bien, llevan meses a lo mejor con el problema y entonces hay que pasar a pruebas de imagen para ver si hay una afectación profunda. Entonces, lo primero que hay que hacer en este tipo de infecciones de distales de los dedos es una radiografía simple, para ver si hay afectación ósea por extensión de la infección. Si tenemos una lisis o una osteopenia, el diagnóstico de osteomielitis está hecho. Pero si podemos ver el hueso normal, porque para ver esta osteomielitis tiene que pasar entre 2 y 4 semanas de infección ósea para poder ver o detectar esta lisis. Entonces, el siguiente paso sería hacer una resonancia. Entonces, como ya hemos comentado, es muy importante a la hora de adquirir imágenes, ya no solo de radiografía simple, sino de resonancia, de TAC o de lo que sea, adquirir filobios muy pequeños, con mucho detalle, cortes muy finos, en el caso del TAC o en el caso de la resonancia, como aquí, de la zona de interés, porque si no, no vamos a poder valorar bien las estructuras, que son estructuras muy pequeñas. Por otro lado, lo ideal es que si tenemos una infección en el dorso del dedo, adquiramos al menos 2 planos del espacio perpendiculares. En este caso, como era en la zona de ungueal, pues lo ideal es adquirir por lo menos planos sagitales y axiales, que nos van a ayudar. Los coronales en este caso no nos van a ayudar tanto, si queremos recortar imágenes. Y también mi recomendación es en la placa simple adquirir posterior anterior y lateral, y si es preciso oblicua, pero sobre todo también lateral. Y en el caso de la resonancia, y muy importante, las imágenes en T1. Al menos en un plano, muy, muy importantes para el diagnóstico de osteomielitis. Adquirimos imágenes en T2 con saturación grasa, la que queráis. Imágenes con contraste también son recomendables si el paciente, bueno, en principio hoy día con los nuevos contrastes se puede administrar a todo el mundo, a no sé que esté muy mal. Pero es importante las imágenes con contraste para detectar colecciones. Pero sobre todo las imágenes en T1 para valorar el hueso. De forma que si yo tengo una infección en partes blandas, el hueso me brilla en T2, me capta, y en T1 hay un desplazamiento de la grasa, esto es diagnóstico de osteomielitis. Si no hay desplazamiento de la grasa, lo que estamos es ante una reacción ósea, una osteitis, y no es osteomielitis. Esto es un concepto importante que creo que hay que apuntar. Por lo tanto, esta es la primera complicación de profundidad que podemos encontrarnos, la afectación ósea. Pero también tenemos que fijarnos muy bien en estas infecciones, esto es lo mismo, había una paroniquia o nos tenemos que fijar muy bien en el hueso, una paciente, pues como todos, no respondía bien a los antibióticos, habían pasado muchos meses, tenía picos de mejora y otros de empeoramiento. O sea, hay que hacer la placa simple. Lo primero, pues se vio que el hueso estaba bien, la articulación también, no había ningún tipo de erosión. En la resonancia se vio cómo el hueso mantenía la señal grasa. Esto ya de entrada, sin ver el resto de secuencias, ya nos dice que no hay osteomielitis. Evidentemente pues no mostraba hiperseñal ni captación, pero en cambio la articulación tenía líquido y captación articular. Aquí necesitamos, como hemos visto, una alta resolución para intentar detectar si esta captación que ocurre en esta sinovial, había también captación periarticular. Aquí parecía que sí que lo había, aquí era más difícil verlo,
En este momento no se leyó que pudiera haber criterios de infección y se dio como posibilidad de artropatía inflamatoria. Sin más que en esta zona distal y en gente mayor pues puede ser frecuente. Este es un dato muy importante, ver esta captación de aquí y dar la voz de alarma. Este paciente se dio con antibiótico, como no tenía osteomielitis, no se dio importancia a la afectación articular y al cabo de unos meses pues no iba bien, evidentemente, y vemos ya erosiones en la articulación y vemos claramente cómo hay una sinovitis, mirar la sinovial gruesa, había leve captación, no había en este caso ya captación periférica, pero sí que teníamos aquí una hiposeñal, una pérdida de grasa del hueso con hiperseñal en T2 y captación, y es decir, había una osteomielitis. Esto era la evolución de una artritis séptica con osteomielitis. El tercer elemento que tenemos que mirar a nivel local, lo mismo, es otro tipo de caso, pero también tenía una afectación aquí en la zona ungueal. Lo mismo que los otros, no iba bien, se le hace un estudio de RX, vemos ya como unas imágenes lucentes a nivel de la falange distal y en la articulación también a lo mejor por aquí alguna erosión. Se hace la resonancia. Veis que en todas las imágenes que os he puesto sobre todo son sagitales y axiales, ¿vale? Que sean perpendiculares, como os he comentado. Entonces, en hacer el estudio de resonancia vemos el cambio de señal con captación en partes blandas, también la hipercaptación, la sinovitis articular con osteomielitis, como vemos aquí claramente, pérdida de señal grasa en ambos lados de la articulación, tenía una artritis séptica y si no nos fijamos bien podríamos decir, pues bueno, pues es un paciente con su infección superficial y con una artritis séptica con osteomielitis. Pero nos tenemos que fijar muy bien en otras estructuras adyacentes como son los tendones. En este caso, el tendón flexor mostraba una hipercaptación, entonces estábamos ante una tenosinovitis infecciosa del flexor. Por lo tanto, tenemos que escudriñar y mirar con detalle todas las estructuras que hay alrededor de la infección inicial. Mirar la evolución rápida, se pidió un TAC, el cirujano ante esto, pues claro, se planteó cirugía, pero quería valorar cómo estaba el estado del hueso para plantear la estrategia quirúrgica y al cabo de muy poco tiempo, pues fijaros qué destrucción había en la articulación, incluso aquí pues ya vemos secuestros óseos, que es un signo de infección crónica. En cuanto a la artritis séptica, que hemos visto, ya acordaros que lo que marco en verde puede ser una urgencia quirúrgica. La artritis séptica, que es una urgencia quirúrgica, pues nos va destruyendo la articulación. Hay que tener en cuenta que la mayoría de veces, sobre todo cuando ocurren las interfalángicas distales, se produce por infección en partes blandas adyacentes, por el panadizo o el felón, como hemos dicho. En la interfalángica proximal puede ser por un traumatismo, algo que nos hemos, pues un traumatismo con una infección en los tendones flexores, y que se extiende la articulación. Y en las metacarpofalángicas puede ser por infección directa, un traumatismo, algo, pues una mordedura o una picadura de un insecto incluso, o algún tipo de traumatismo directo de otro origen, y entonces directamente entra en la articulación y puede cursar de forma inicial con una artritis séptica. En estos casos, muchas veces esas infecciones pueden simular otros procesos, cuando no tenemos una infección de partes blandas visible al ojo. Y tenemos que tenerla siempre pues, en mente. Por ejemplo, en este caso, que tenía una tumefacción en esta área articular, se le hizo la radiografía, no tenía ninguna herida ni el paciente. Hay que tener en cuenta también que la mayoría de pacientes pues, no recuerdan el traumatismo. Muchas veces pues, aparece la infección y no recuerdan si ha habido algo que se les ha clavado o algún traumatismo directo. Entonces, se le hizo una radiografía y se vio que había unas erosiones marginales y se pensó que pudiera hacer una gota. Aquí tenemos el primer simulador de infección, la gota. Se pinchó, no salieron cristales y se nos solicitó un TAC dual para ver si encontrábamos microcristales que no hubieran sido detectados en la punción. No lo vimos, se le hizo la resonancia y entonces lo que nos encontramos es, aquí vemos como la cabeza de la falange proximal tiene cambio de señal.
En el T1 ya vemos que hay una sustitución de grasa, no tenemos grasa, esto nos da una voz de alarma, hiperseñal e hipercaptación, había erosiones, vamos a la anterior otra vez, y vemos cómo había una captación de la sinovial, sinovitis, con captación periférica. Estábamos ante una artritis séptica de inicio. Vale, hemos visto pues, todos estos procesos y especial interés tenemos que tener en cuenta por estas urgencias quirúrgicas. Por un lado, la artritis séptica, como hemos comentado. El segundo, la afectación de los tendones. Si hay una tenosinovitis infecciosa. Va a ser una urgencia quirúrgica lo que ocurra en los tendones flexores, en los extensores no tanto. Hay que tener en cuenta que la tenosinovitis, los tendones, las sinoviales, no están repartidas a toda la longitud del tendón, en las manos. En el caso de los extensores, las sinoviales se localizan a nivel del carpo, con una extensión, leve extensión distal y proximal. Estas vainas tendinosas, aquí tenemos un esquema, está formado por dos láminas, una que es una capa visceral, que está totalmente pegada al tendón, y una capa parietal. Y en los extremos están cerrados, entonces forman como una bolsa. En el caso de los extensores que los tenemos aquí, pues si se infecta algo, pues aumenta el pus, se llena de pus, hay un aumento de presión dentro, bueno, tanto los extensores y los flexores, puede haber un aumento de presión dentro del tendón y bloquea los vasos que irriga el tendón. Y al final pues el tendón aparece pues, de forma secundaria, tendrá pues una tendinopatía con roturas por la isquemia que sufre. ¿Dónde ocurre esto? Pues ocurre, como hemos dicho, en los extensores, que están aquí cerraditos, y en los tendones flexores del segundo, tercer y cuarto dedo, que los vemos aquí cerrados. Se cierran a nivel proximal en la unión cefalodiafisaria de los metacarpianos. Aquí tenemos un ejemplo, pues vemos en el segundo tendón flexor, pues como una bolsa llena de material inflamatorio. En este caso, en los extensores, vemos una gran colección en la vaina de los extensores, que los tenemos aquí. Por lo tanto, esto es importante. Pero estos se quedan autolimitados. El problema lo vamos a tener con los tendones flexores del primer y quinto dedo. Os pongo esto para que lo recordéis, el saludo hawaiano, primer y quinto dedo, atención y alarma. ¿Por qué? Porque estos tendones no se cierran a nivel proximal, sino que se continúan con la bursa cubital y la bursa radial. A su vez, estas bursas se pueden intercomunicar entre sí. Y es importante porque en estas bursas, si la infección y el pus se extiende hasta este nivel, puede romper y extenderse al espacio de Parona, que es un espacio entre el músculo pronador cuadrado, su fascia y estas bursas. Entonces, este espacio de Parona es importante porque es una vía directa de extensión al antebrazo y la infección va, vamos, rapidísimo. Por eso es una urgencia quirúrgica. Aquí tenemos un caso en el que vemos pues, una captación por infección en el tendón flexor del primero y del quinto dedo. A nivel proximal se van extendiendo y vemos aquí como la zona de lo que son las bursas, de esta zona de bursas, la tenemos pues llena de una sinovitis con inflamación y con captación. Pero no había ninguna colección ni captación en el espacio de Parona. Aparte, o sea, esto sería importante a tener en cuenta. Primer y quinto dedo, tendones flexores en conexión. También hay que tener en cuenta que en algunos sujetos, como variantes anatómicas, ya sabemos que estamos llenos de variantes anatómicas, el segundo, tercero y cuarto dedo, que en principio se quedan fuera de peligro, en algunos pacientes sí que tienen conexiones con estas bursas. Por lo tanto, también tenemos que estar atentos. Un porcentaje pequeño, pero los hay. Los segundos espacios importantes que tenemos que tener en cuenta es ver si hay colecciones o pus o abscesos en algunos de los espacios profundos, volares o dorsales. Esto es una zona muy compleja, pero de todos los múltiples espacios que tenemos, que los vamos a revisar ahora, quiero que recordéis dos. Por un lado, dentro del grupo de los espacios que hay en la zona volar, de la palma de la mano, tenemos tres. Uno,
tenar, que es el más frecuente. Aquí es donde podemos encontrar colecciones de forma más frecuente y no nos tiene que preocupar porque la extensión de esta colección será hacia dorsal, no hacia el antebrazo, no se irá, no es de urgencia quirúrgica. El de hipotenares son muy raros y en principio pues tampoco es preocupante, y lo que tenemos que tener cuidado son las colecciones que vemos medio palmar, profundas a los tendones en la zona central palmar de la mano. Aquí vemos, por ejemplo, pues vemos como hay una tenosynovitis en el conjunto de tendones flexores de la mano, y vemos aquí una colección, que la vemos muy bien aquí en el T2, esta colección profunda a esta zona está en este espacio medio palmar. Y hay que llevar cuidado porque se conecta con también el espacio de parona, que ya hemos hablado de él. En el caso de los espacios a nivel volar, hay tres: uno el subcutáneo, otro el subaponeurótico y luego los espacios web, que luego ahora os explicaré. De los tres áreas, el subcutáneo, que va desde la piel hasta la aponeurosis dorsal, este es el que puede ser más peligroso porque se puede extender directamente al subcutáneo del antebrazo. El resto, en principio, no serían urgencias quirúrgicas. Respecto a los espacios web, simplemente para que sepáis que a veces en la zona interdigital, sobre todo en la zona palmar, es frecuente que tengamos microtraumatismos. Pues, cuando estamos trabajando a lo mejor pues, con plantas, o lo que decía Xavi Tomás de los pescadores, podemos tener pues, traumatismos en esta zona interdigital palmar y se puede infectar y se puede hacer un absceso. El absceso, a nivel palmar, como tenemos la aponeurosis palmar, pues se queda autolimitado y no se va a extender. Y entonces este absceso lo que tiende es a subir por la zona dorsal y extenderse a este nivel. En principio no es una urgencia quirúrgica porque no se va a extender hacia proximal del brazo, pero simplemente que sepáis que es una entidad específica, de una localización específica, y que va a dar una típica imagen como de abscesos o colecciones en reloj de arena. Aquí tenemos pues una colección, vamos a ver, con una captación como de pseudopared y captación periférica que nos está indicando pues, que se trata de un absceso en un espacio web. La tercera urgencia quirúrgica, hemos dicho artritis séptica, hemos dicho la estenosynovitis. Dentro de la estenosynovitis, bueno, ¿cuál es la de flexores? Tener cuidado. La tercera serían los espacios profundos, y la cuarta urgencia quirúrgica serían las fascitis necrosantes o necrotizantes. En esta no voy a entrar mucho, generalmente no nos va a llegar estudios de imagen en general, porque directamente casi pasan a quirófano. Como mucho, a veces se les pide radiografía simple para confirmar que hay gas o la extensión de este gas. A lo mejor se nos puede pedir una ecografía o un TAC para delimitar si hay colecciones hasta dónde llegan, un poco para que el cirujano tenga una idea anatómica de hasta dónde puede llegar la infección. Pero más allá de eso no se nos va a pedir resonancias ni nada más. Por otro lado, hay que tener en cuenta dos cosas. Las infecciones que son agudas, según la localización, ya se está establecido qué bacterias están implicadas. Entonces, aunque se tome una muestra, esto lo se hace en el ambulatorio, se toma una muestra y ya se comienza con un antibiótico de forma empírica, porque se sabe que pues, en esta localización lo más frecuente son este grupo de bacterias. Cuando estas infecciones que vienen en los ambulatorios o en cualquier otro centro no van bien, se cronifican, pues evidentemente lo primero que hay que hacer es pruebas de imagen para ver si hay afectación de otras estructuras profundas o si hay implicación de otro tipo de microorganismos, que pueden ser desde otras bacterias más extrañas, virus, hongos, parásitos, o sea, cualquier otro tipo de microorganismo, e incluso micobacterias. En nuestro área geográfica, las micobacterias hay que tenerlas también siempre presentes porque son bastante frecuentes dentro de estos microorganismos atípicos, productores de infección atípica en manos y que van a producir una infección crónica. Y hay que tenerlos en mente porque a veces sí que nos dan signos de infección, pues vemos un tracto sinusal, vemos un pus, vemos abscesos, pero muchas veces se van a manifestar pues, como una tumoración, como una masa o como un nódulo,
que nos va a parecer que sea pues, más de tipo tumoral. Entonces hay que tenerlo siempre un poco en mente. Sobre todo cuando se nos solicita pues, pinchar o cuando se pincha hay que meterlo en medios adecuados y de forma específica pedir análisis de micobacterias. Este es un caso muy bonito que es del Eurorat, en el que a veces las micobacterias, que son, como os he dicho, los microorganismos más atípicos de infección de manos, pero muy presentes en nuestro medio, tienen una afinidad por las sinoviales. Por eso es muy frecuente que produzcan artritis sépticas y sobre todo tenosinovitis infecciosas. Y si en estos casos vemos cuerpos de arroz, ya tenemos que tener la sospecha de que pueda ser micobacterias. Es una voz de alarma, bueno, una voz de alarma o una tarjeta de presentación de somos micobacterias las que estamos aquí. Por lo tanto, acordaros. Cuando tenemos infecciones crónicas que no evolucionan bien, a veces pueden simular otros cuadros. Entonces entramos ahora en el grupo, en el último bloque de la presentación, que son los simuladores. Por un lado, infecciones que parecen otras cosas o otras cosas que parecen infecciones. Dentro del primer grupo de infecciones que pueden parecer otras cosas, en las infecciones crónicas podemos encontrarnos participación, como hemos dicho, de otras bacterias más atípicas, incluso hongos, como en este caso. Pues una paciente que empezó con un felón, se hizo tratamiento antibiótico, parece que iba bien, pero iba mal. Al cabo del tiempo volvió a recidivar y estuvo así bastantes meses. Se hizo una placa que se vio que había una lesión lítica, se hizo biopsia, se dio unos microorganismos, se hizo tratamiento específico, pero tampoco seguía. Bueno, son pacientes que van fluctuando, mejoran, empeoran, porque siempre hay alguna bacteria o algún elemento que hace que el antibiótico pues, no sea el adecuado. Esta paciente se le hizo un control radiográfico y se vieron ya múltiples lesiones líticas, pero con un aspecto, como vemos, pseudoquístico, que nos hizo sospechar de a lo mejor estamos ante otro cuadro. A ver si hay un tumor debajo, a ver si hay una sarcoidosis. Por lo tanto, bueno, como era de la casa, pues enseguida le hicimos la ecografía, vamos, el mismo día. Y en la ecografía se pudo ver cómo no había una masa bien definida, sino que era una tumefacción de partes blandas con muchos registros Doppler, no estaba definido, con las irregularidades en el hueso. Seguíamos sospechando que se trataba de un proceso infeccioso más que un proceso tumoral. En el estudio de resonancia vemos cómo había esta afectación ósea, por lo tanto, con pérdida de la señal grasa, que captaba contraste y tenía este aspecto como un poco nodular o lobulado, eran como erosiones de tipo nodular, pero había una tumefacción de partes blandas con hiperseñal e hipercaptación. Seguíamos sospechando que realmente pues, se tratara de una infección con este osteolisis de aspecto pseudoquístico. Se volvió a hacer una biopsia y es cuando salieron pues, toda esta tanda de bacterias y hongos, y ya se hizo un tratamiento específico que evolucionaba bien. Dentro de otros simuladores que tenemos que tener en mente y que pueden simular infección, yo he subrayado aquí lo que nos compete a nosotros, que nos vamos a encontrar en pruebas de imagen. Otros van a ser diagnósticos diferenciales que tienen que hacer en el ambulatorio y que no hace falta prueba de imagen. Tenemos que tener en cuenta que las tendinitis agudas calcificantes, pues, en la mano es poco frecuente, pero pueden simular infección. Evidentemente la gota y la pseudogota, ya hemos visto algún caso, en este caso al revés, era una infección y nos parecía una gota. Reacciones granulomatosas a cuerpo extraño, artritis inflamatorias, tumores metastásicos, son muy raros, pero muy frecuentes, o sea, nos podemos encontrar, y granulomas piogénicos. En este caso, por ejemplo, pues tenemos una tumefacción con una lesión lítica y era debido a un tumor. En este caso, pues una erosión en sacabocados de una gota, vemos aquí incluso una calcificación. Todo esto puede simular infección, nos puede parecer que sea infección. Tenemos que mirar muy bien las imágenes, tener muy buenas imágenes y evidentemente pues, al final pues, se pincha y ya está. Si tenemos dudas, nos salen bicho y seguimos sospechando que pueda ser infeccioso, tener en cuenta que siempre tenemos la herramienta de medicina nuclear, unos leucocitos marcados nos pueden ayudar, aunque también hay que tener en cuenta
que esta zona, como son muy pequeñas, el TAC muchas veces del SPECTAC pues no tenemos la resolución suficiente y puede ser complicado, pero bueno, siempre que sepáis que existe esta herramienta. Otro punto importante, y ya vamos a acabar con esto, es que ante una infección, como son debido a traumatismos, podemos encontrarnos cuerpos extraños. Y por otro lado, cuerpos extraños que producen una reacción granulomatosa puede ser el gran simulador de infección. Entonces he querido hacer un breve repaso de cómo manejar los cuerpos extraños, porque las manos son súper frecuentes. Hay que tener en cuenta que ante una infección crónica de la mano siempre hacer una radiografía y tenemos que mirar también si hay un cuerpo extraño en la zona de tumefacción. La radiografía vamos a detectar el 80% de los cuerpos extraños. Únicamente aquellos que no son radiopacos, pues vamos a tener dificultades. Pues por ejemplo, desde elementos biológicos en los que no tiene calcio, la madera o el plástico. En este aspecto el TAC puede ser más sensible que la radiografía simple, pero lo vamos a utilizar únicamente para detectar cuerpos extraños en zonas profundas. Entonces, si en la RX no lo detectamos y lo sospechamos, la siguiente técnica que tenemos que utilizar es la ecografía. Vamos a verlos todos como áreas hiperecógenas, pero un punto importante es que los tenemos que sospechar. O sea, porque a veces los podemos confundir pues, con calcificaciones. Y en la resonancia los cuerpos extraños los vamos a ver siempre hipointensos, son difíciles de ver, por lo tanto no es la prueba de elección adecuada para su detección. Es preferible una ecografía. La resonancia la tenemos que limitar pues, para ver complicaciones secundarias. Algunos ejemplos, pues el típico cuerpo extraño muy denso, en placa simple no tenemos problemas, pero cuidado con los cuerpos extraños de poca densidad. Tenemos que hacer proyecciones en 3 planos del espacio y si hay alguna zona en concreto que se sospecha y que nos piden, o que sospecha porque tenemos una infección o porque pues ha clavado ahí algo, tenemos que hacer imágenes focalizadas en esta zona porque, como vemos aquí, son bastante difíciles de detectar. En ecografía, muy fácil, todos elementos ecogénicos, como vemos aquí, por lo tanto, en principio no tenemos problema. Y en resonancia se mostrarán con hiposeñal. Aquí tenemos uno, hiposeñal en todas las secuencias. En algunas secuencias puede haber este artefacto alrededor, nos puede ayudar, pero es muy complicado de ver, sobre todo los pequeños. Interesante, las secuencias gradiente T2 y si son 3D mejor, podemos más resolución y más definición por el artefacto que ocasionan para poderlos ver. El T1 FATSA también funciona bastante bien. La semana pasada tuve un caso y en el T1 FATSA se veía fantástico. Por lo tanto, si hay que buscarlos, incluir en vuestro protocolo estos 2 tipos de secuencias. Con frecuencia los pacientes vienen con una tumefacción de partes blandas que se piensa que es una infección o un tumor también a veces, una infección si está rojizo, si está caliente, como es este caso de otro compañero jubilado de la casa que vino pues, con una tumefacción pensando que tenía una infección. En la zona de tumefacción lo que vemos es una imagen triangular negra, como vemos aquí, que era pues un cuerpo extraño. Esa tumefacción que tenía era hipointensa, sin apenas captación, únicamente la captación era cutánea, por lo tanto, esto poco probable que fuera infección. Es más, sugiere más una reacción granulomatosa a cuerpo extraño por la poca captación que tiene en la zona y además tampoco se veían colecciones. No se lo creía, placa simple, vemos aquí el cuerpo extraño. Y en el estudio ecográfico que se valoró pues, para intentar quitárselo por vía percutánea, lo vemos aquí como la imagen hiperecógena, con estos registros Doppler alrededor por la reacción granulomatosa a cuerpo extraño. Por ecografía aquí es difícil valorar si esto es infeccioso o no. Y en el estudio ecográfico dinámico, que siempre es recomendable hacerlo, a ver si esto corre, ahora. Podemos detectar si este cuerpo extraño está adherido al tendón, en este caso extensor, que vemos que al moverlo pues, se desplaza con él, por lo tanto estaba adherido. Esto es importante pues, a la hora de establecer cómo hacer el tratamiento percutáneo o quirúrgico si es necesario.
Aquí otro caso, pues un cuerpo extraño, había tenido traumatismo previo, en este caso no tenía signos de infección, cuerpo extraño en la vaina del tendón y vemos que al moverlo pues se desliza perfectamente el tendón y no está atrapado por atrapado el tendón. En cambio, pues al moverlo vemos que había otros cuerpos extraños intratendinosos. Por lo tanto, es importante hacer una adecuada valoración, hacer estudio dinámico también para valorar la estrategia a la hora de intentar quitarlo si se cree necesario. Y ya vamos a ver el siguiente y el último caso, paciente que vino con un dedo tal cual, había tenido un traumatismo hacía tiempos, dijo que se había clavado algún alambre y nos viene con esa tumefacción y enrojecimiento y calor y rubor en el dedo, se pensaba que hubiera una infección. Se le hizo la ecografía y se vio cómo había una lesión de aspecto sólido con alguna calcificación y registros Doppler periféricos. Se pensó más a lo mejor en alguna lesión más pseudotumoral que una infección. Se le hizo la resonancia y lo que se vio como esa imagen correspondía a una imagen quística, isoseñalente 1, hiperseñalente 2, muy bien definida, con una captación de la cápsula que recordaba más a un quiste epidermoide y lo que nos parecía una calcificación se trataba de un cuerpo extraño, una imagen hipointensa, con unos pues estos artefactos periféricos. En este caso se tenía que haber hecho una placa simple de inicio para ver si hubiera visto esto, pues perfecto, y ya a lo mejor la orientación hubiera sido un poco diferente. Estas son las imágenes quirúrgicas en las que vemos cómo sale el contenido del quiste y aquí, aunque no sé si se ve muy bien, pues el trocito de alambre que se había clavado. Por lo tanto, como conclusiones, decir, primero, importante la nomenclatura que estemos usando. Sobre todo, hay mucha confusión a la hora de diferenciar osteomielitis de osteitis. Acordaros, en resonancia el T1 es fundamental. Y hablar con propiedad. Pues, ante los hallazgos que nos estamos encontrando. También importante diferenciar entre artritis inflamatoria y artritis infecciosa, con esa captación periarticular de la artritis infecciosa, que a veces también es difícil de ver. Por otro lado, muy importante la adquisición de nuestros protocolos. En placa simple, posterior anterior y lateral, y oblicua si es necesario, o sea, la máxima proyecciones que podamos. Utilizar el Doppler y el estudio dinámico en las manos. Y en el caso de resonancia, imágenes en T1 siempre, al menos en un plano, contraste si se puede también es muy, muy importante. Podemos detectar esa inflamación, sobre todo en la articulación y en los tendones, que nos dan la sospecha de infección. Y sobre todo hacer imágenes de ajustes con filobio muy pequeño en cualquiera de las exploraciones, en TAC, en RESO, en RX también. Recordar la importancia de las infecciones profundas, que son una urgencia quirúrgica, como son la artritis séptica, las tendinocinovitis infecciosas de los flexores, sobre todo de algunos, la fascitis necrosante o necrotizante, evidentemente, y los agudos de los espacios profundos de la mano a nivel dorsal y volar que hemos revisado. Recordar las vías de diseminación, sobre todo en las tendinocinovitis infecciosas de flexores, primero y quinto dedo, acordados del saludo hawaiano, que van directamente a las bursas y de bursas pueden pasar a espacios profundos, espacio de corona y a antebrazo. Y es una urgencia quirúrgica. Cuerpos extraños, descartarlos, porque muchas veces las infecciones pueden ir asociadas a un cuerpo extraño o cuerpos extraños que pueden simular infecciones. Primero, rayos X siempre, y la segunda opción para descartarlas, ecografía. Pero tenemos que tener un nivel de sospecha de que puede haber un cuerpo extraño, porque a veces lo podemos confundir, si no, con una calcificación. Si queremos detectar cuerpos extraños profundos, el TAC es una buena técnica, y la resonancia la tendríamos que utilizar únicamente para estudio de las complicaciones. Y por último, acordaros de los simuladores. Infecciones que simulan otros cuadros y otros cuadros que simulan infección. Enfermedades por depósito de cristales, tendinocinitis o artritis inflamatoria, reacción a cuerpos extraños, tumores, algunos tumores malignos, también tenerlos presentes, y granulomas biogénicos. Y bueno, esto es todo. Y agradecer a mi equipo, a todo mi grupo de musculoesquelético, que cada vez somos una familia más grande y que todos han aportado.
También a nuestra cirujana de mano, la doctora Carreño, que nos ha aportado también muchos casos muy interesantes, y las imágenes de cirugía que os he presentado pues son de ella. Y esto es todo. Muchas gracias. A ver, ahora lo que queráis preguntar, pues intentaremos resolverlo. Bueno, muchísimas gracias, Anabel, doctora García. Yo creo que esta charla, soy sincero, cuando la oigo es de estas que me gusta tener cerca cuando tenemos que informar una mano, ¿no? Porque pasa como con aquel artículo que había en Radiográficos del doctor Clavero, que también es amigo nuestro, sobre el dedo, ¿no? Resonancia del dedo. Bueno, Sí. pues esta también nos pasa un poco, ¿no? Con la resonancia de la mano. Yo tengo la suerte de que está Anabel y le digo, oye, esto de aquí y tal, y ya está, ¿no? Pero sí que es cierto que has hecho un esfuerzo considerable. Bueno, en primer lugar, felicitarte, agradecer a toda la audiencia y luego, pues nada, un par de puntualizaciones que he observado a lo largo de los años, que, por ejemplo, a veces tener cuidado porque los cuerpos extraños me ha pasado alguna vez que la pintura, nada, cuando estás pintando tu casa, alguna pequeña mancha de pintura, como llevan plomo, a veces dan una imagen muy, muy hiperdensa, ¿no? Y te vuelves un poco loco diciendo, ¿esto qué es? Había la radiografía esta con este cuerpo extraño y ahora no lo veo. Bueno, pues puede ser pintura. Y después que la resonancia, como ha mostrado Anabel en ese caso, siempre tenemos el coco de los artefactos, pero que la resonancia en ocasiones nos puede ayudar al revés y decir, cuidado porque aquí hay un artefacto metálico. Y otra cosa, bueno, un pequeño chascarrillo, ya sabéis que si no, no soy yo, ¿no? Esto del saludo hawaiano, yo como soy un poco de pueblo, cuando fui en el 92 a Hawái, esto de extender el quinto y el primero, yo como españolito medio, pues me pensaba que se referían a otra cosa, al hawaiano, y me mosqueaba un poco, ¿no? Pero bueno, no, ya aprendí que era un saludo de ellos. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos allí, no sé, vamos a empezar. Aquí tenemos varias preguntas de la audiencia, pero si acaso empezaré, ya que tenemos la suerte de contar con Ángel y una de las preguntas incluye la ecografía. Ángel y Anabel, ¿qué os parece? ¿Qué rol tiene la ecografía en el asunto de la infección de la mano? Bueno, buenos días a todos. Enhorabuena, Anabel. La verdad es que es sorprendente, sobre todo la calidad de las imágenes de resonancia magnética en una zona anatómica que realmente para cualquiera que hacemos, pues es un desafío, ¿no? Como hemos comentado antes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que yo creo que es importante con el aparato con el que disponemos, con las antenas con las que disponemos y con el apoyo técnico de la industria o lo que sea, pues en cada centro optimizar muy bien esta zona porque sí que es un poco problemática, ¿no? Y tener las imágenes que nos han presentado hoy, pues si no lo trabajamos previamente, no lo vamos a tener, ¿no? Es así. Respecto a la ecografía, hombre, ya sabéis que yo soy un enamorado de la ecografía, ¿no? Y bueno, ya se ha comentado que para estudio dinámico, cuerpos extraños y tal, pues es fundamental, ¿no? Es verdad que como es una zona anatómica que cuando se hace un poco más profunda es tan compleja y ante un tema tan serio, cuando estamos ante una infección profunda de la mano, yo creo que en general va a necesitar una resonancia cuando la cosa ya está bastante complicada, ¿no? Cuando es más un inicio de artritis, etcétera, yo creo que sí que puede tener un papel, hombre, cuando no estamos sospechando sobre todo que puede haber complicación ósea, ¿no? Pero puede tener un papel la ecografía, incluso, aunque yo creo que lo usamos muy poco, la ecografía con contraste, ¿no? Porque es verdad que aquí el tema del contraste tiene un plus muy especial, ¿no? No para diferenciar tanto inflamatorio de infeccioso, porque ambas realzan, pero sí para, a lo mejor, cuando ya vemos una afectación extraarticular con un acceso que se empieza a organizar, sobre todo con una clínica compatible, pues sí que nos puede ayudar. Y cuando no tenemos una complicación ya de que se extienda más profundamente, pues a lo mejor podría ser suficiente. Es verdad que son pocos casos, ¿no? Pero yo creo que podría tener un papel de utilizar más la ecografía con contraste, no solo para ese campo, ¿no? Sí, la verdad es que la ecografía le sacamos poco partido en algunas cosas, y hay otras áreas que están utilizando el contraste y nosotros, yo es una cosa que me gustaría introducir porque seguro que tenemos mucho que aportar, pero bueno, no terminamos de encontrar a lo mejor el tiempo o la aplicación, pero bueno, yo creo que ahí hay un terreno inexplorado que nos puede ayudar muchísimo.
En el caso de las infecciones, yo revisándolo, claro, la mayoría que vamos a recibir, y de hecho yo, por ejemplo, cuando revisaba los casos que tenemos, la mayoría son de distales de los dedos, por heridas. Eso es lo más frecuente. Y algunas de ellas eran pues, en las zonas estas, pues, a nivel de la mano, con afectación de espacios profundos y tal. Entonces, estas así tan periféricas, como hay tan poquito espacio, tienes enseguida el hueso, tienes enseguida la articulación, tienes enseguida un tendón. Entonces, la ecografía a mí me da un poco voy a ver la artritis, pero a lo mejor la osteomielitis no la veo. Entonces, pues a lo mejor la artritis no la tiene, pero resulta que tiene osteomielitis, porque está justo ahí pegado la infección al hueso. Yo en este caso, yo haría radiografía ya directamente, resonancia, para no perder tiempo, sobre todo, más que nada. En otras áreas, pues por ejemplo, pues eso, cuando son una artritis séptica así de inicio, como puede ocurrir en la interfalángica proximal o la metacarpofalángica, que puede que no tengas nada en la piel, no recuerdas el traumatismo, yo creo que la ecografía va a ser ahí, puede tener un papel súper importante. Y lo que dices tú, lo del contraste, pues me parece súper interesante. A lo mejor nos puede dar un atisbo de diferenciación, ¿no? De qué es lo que está pasando ahí. Yo creo que lo usamos poco y la verdad es que con las máquinas que tenemos ahora no es tan complejo, ¿eh? Es ponerse un poco, la verdad. Sí, sí, En sí. el servicio pasa un poco igual, ¿eh? O sea que no, es que parece como es algo nuevo realmente, ¿no? Y estamos acostumbrados, pero realmente lo hace la máquina, lo hace en gran medida. Otra cosa es ya que te pongas a analizar curvas y tal, que pueda tener un recorrido mayor, ¿no? Pero simplemente hacer un dinámico de 1 minuto. Después de poner contraste, le das a la tecla de contraste y tienes la imagen que lo grabas en vídeo, luego puedes currarte un poco, verlo más Sí, tranquilo, sí, ¿no? sí. Es La verdad es ponerse. que es verdad. Sí, sí, sí. Y además, en los servicios, como se está utilizando, nosotros, por ejemplo, los de abdomen lo utilizan muchísimo. O sea, ya los auxiliares y técnicos lo tienen, o la enfermería lo tienen muy a mano. Y es utilizar esa experiencia que tienen ellos, vente para aquí y lo hacemos en un momento. Y yo creo que sí, se tendría que explorar esta vía. Muy Muy bien. bien. Pues bueno, ya habéis contestado a la pregunta de ecografía entre los dos, por supuesto, y también había una de las preguntas del doctor Pedraza que era ¿cuáles son los retos de futuro en imagen de infección de manos? Yo creo que ya lo que estáis aportando pues, con la ecografía con contraste ya podríamos utilizarlo, ¿no? Otra técnica que también, pues bueno, también has comentado es la resonancia y una pregunta tenemos que si las técnicas de difusión por resonancia tienen su papel, tienen su... ¿Aquí o te parece que menos? A ver, yo esto ya lo exploré en el pie diabético y sí que tenía utilidad de apoyo. En el caso de la mano, pues sería fantástico, pero no tenemos resolución. Es que estamos siempre con el lío de las resoluciones en resonancia. O sea, ya en el pie costaba, pero bueno, ya las falanges son un poquito más gordas que lo que es la falange de los dedos. Y en esta zona es complicado. Tal vez en la palma de la mano, pues, si no podemos meter contraste, el hacer las secuencias de difusión podemos detectar las colecciones. Entonces, en aquellos pacientes que no se puedan meter contraste, pues puede ser útil. Pero hoy por hoy, con los nuevos contrastes, o sea, es difícil, pero muy difícil, a no ser que el paciente se niegue de que no se puede hacer una resonancia con contraste. Entonces, el problema sigue siendo la resolución, la adquisición de imágenes. Yo tengo esperanza de que pues en un futuro próximo pues mejoremos muchísimo. Y además ya lo habíamos comentado con la inteligencia artificial, que ya hay algunas casas comerciales que la tienen a la hora de adquirir las secuencias, porque optimiza muchísimo todos los parámetros, pues nos puedan ayudar muchísimo. Muy bien. No sé, Ángel, bueno. Pues está... Igual. Otra cosa que os quería preguntar, vosotros que sois expertos en este campo, si existen guidelines, dice el doctor Pedraza, sobre imagen en infecciones de la mano. ¿Hay una guideline, alguna cosa que digas, pues mira, la CR dice esto, dice lo otro, ya hemos visto que has puesto pues como las etiologías que puede haber, aguda, crónica, los tipos de infección que puede haber, etcétera, y que también has puesto un algoritmo, por ejemplo, que sugería para los cuerpos extraños en el doctor del cura, que tuvimos la suerte de tenerlo ayer también. Sí. Yo no he visto guías como tal, son artículos de revisión muy buenos. Los que he puesto, si luego
los queréis consultar, son de los que hay que tener un poco siempre ahí al lado. Tanto el de cuerpos extraños era muy bueno, ese simplemente ese esquema para recordar, y el de infección tal Patel, o sea, hace una revisión. Yo los esquemas que os he puesto es de su artículo, es buenísimo. Y yo creo que con estos dos artículos pues podemos sobrevivir bastante bien. En guías como tal no las he visto, por lo menos en este último año tampoco lo he revisado, pero no las he encontrado como tal. Con estos dos artículos y tu charla yo creo que podemos sobrevivir. Sí. Y ya para acabar, os pregunto a los dos como expertos. Dice el doctor Pedraza que si la medicina nuclear puede tener papel o no papel. ¿Has enseñado algún caso, por ejemplo, que había una hipercaptación falángica distal? ¿Qué opináis? ¿Damos la murga a los compañeros de nuclear o los dejamos tranquilos? Yo, en algunos casos concretos, sí que puede ser útil, pero no de forma indiscriminada, porque al fin y al cabo, o sea, esto es tan accesible que se pincha y se mira a ver si hay bicho o no. Son esos casos en los que no sale bicho, se sospecha, parece clínicamente muy de infección, cosas muy concretas, pueden apoyarnos y pueden ser interesantes los leucocitos marcados, pero con una dificultad, porque el caso que teníamos ahí es que era muy difícil porque faltaba resolución. Casi no se veía bien las imágenes de TAC, a ver si había lisis o no. Era la resolución en estas zonas pequeñas muy complicado, muy complicado. Sí, yo creo que es excepcional, la verdad, en este campo, porque ya es un tema complicado de resolución para la resonancia, pues imagínate para medicina nuclear, ¿no? Solo quizá en casos cuando se sospeche que, por ejemplo, puede haber una infección multifocal, yo qué sé, ¿no? Por ejemplo, por una endocarditis, una cosa de estas, ¿no? Quizá, sí, pero sí, en el resto los dejamos tranquilos, ¿no? Sí. Muy bien. Pues no sé si queréis añadir algo más, algún reto de futuro que creáis, más o menos lo habéis dicho, ¿no? La inteligencia artificial que mejore, por ejemplo, la parte, digamos, de software, ¿no? De poder acceder más rápido y con mejor calidad, etcétera, ¿no? Sí, para mí fundamental. El contraste geográfico, a modo de resumen, también Ángel es partidario y cada vez lo tenemos con más facilidad, como decía Anabel, tenemos a nuestros técnicos muy bien entrenados en eso. Y no sé si queréis añadir alguna cosa más para finalizar. Yo sí que quiero añadir que, Ángel, si te veo en la SERME y te hago así, recuerda que es el saludo hawaiano, no te vayas a pensar algo raro. Bueno, así os acordaréis, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues no sé si queréis compartir algo más o ya no, damos por finalizado. En principio no. Muy bien. Cuando seamos más inteligentes, pues llegaremos a diagnósticos más precisos. Es difícil. Le quedan 100 años a la inteligencia artificial para superar al doctor Bueno y a la doctora García. Bueno, por favor. Bueno, aquí sobre todo la anatomía es fundamental, ¿no? O sea, es nuestra base, bueno, somos músculo esquelético y la base de la anatomía en la mano es tan rica la anatomía, ¿no? Que la nomenclatura de la anatomía, lo de Clavero, por ejemplo, es una maravilla, ¿no? Lo que hizo con la disección del complejo extensor, que es excepcional, ¿no? Entonces, si te gusta la anatomía, ya te tiene que gustar la mano. O sea, es complejo. Luego pasa que luego te metes y te va apasionando más. Claro. Pero de entrada es como... No, pero bueno, muy bonita. Y luego la ecografía encima tiene lo dinámico. Cuando conoces más la anatomía y puedes ver, ahora muevo este dedito, se mueve esto, muevo esto, hago esta maniobra para demostrar que esto no es, bueno, es apasionante, ¿no? Entonces... Sí, muy bonito. Es verdad. Sí, tienes razón. Bueno, pues habéis resumido perfectamente, yo creo, la conferencia. Felicitar de nuevo a la ponente, a la conferenciante, a la doctora Anabel García y, por supuesto, a nuestro compañero, el doctor Bueno, que para mí es uno de los mejores radiólogos, sin duda, de España. Por favor. Y nada más. Sí. Yo creo que ya hemos aprendido mucho de la mano y ahora vamos a poner manos a la obra y empezar a informar como desesperados, que es para lo que nos han contratado también. Ahora ya no vendrá ninguna infección durante meses, ya no nos acordaremos. Bueno, déjate, pues muchas gracias. Como voy a pescar de vez en cuando, como tenga alguna, ya te diré ya. Tú me dices. Bueno, te vienes al despacho. Bien. Muchas gracias a todos. Gracias por atender la charla y mañana pues seguimos con otra charla. Muchas gracias. Gracias. Adiós, buenos días. Buen día. Buen día. Chao. Chao.